Confiésalo, no sabes lo que te está contando ese cuadro que tienes ante ti. No lo sabes, pero sí sabes que es algo que te apetece conocer. Es algo, te está narrando algo sobre la historia de España que te apetece conocer. Pues no te preocupes, aquí estoy para ayudarte. Empiezo con el primero de los cuadros de los 21 que vamos a analizar uno por uno. El primer cuadro que vamos a tratar es el de la muerte de Viriato, pintada en 1807 por José de Madrazo y Agudo. Viriato en origen fue un pastor, luego fue un cazador y se convirtió en un jefe militar, un jefe guerrero, que dio muchos problemas a los romanos en el siglo II a.C., a mediados del siglo II a.C., que fue el momento de las guerras lusitanas. Pues a mediados del siglo II, en torno al justamente en 150 a.C., los lusitanos se rebelaron contra los romanos. Durante unos 8 años aproximadamente, los romanos vieron que la única solución para terminar con esta rebelión fue matar a este jefe militar llamado Viriato por medio de la traición. Aprovecharon una serie de encuentros para lograr la paz y vieron la posibilidad de comprar a varios de los ayudantes de Viriato, de los jefes militares que apoyaban a Viriato, y en una noche se acercaron y lo mataron. Era la única posibilidad de terminar con estas guerras, y de hecho lo fueron. Fue el momento clave para sofocar la rebelión de los lusitanos, mediante la muerte de su héroe, de su jefe militar principal, que nos dice también simbólicamente que los grandes héroes, los fuertes, solamente pueden ser vencidos en su momento de vulnerabilidad, que es durante el sueño. Es imposible no comparar este cuadro con esta técnica neoclasicista de teatralidad, de dignificación, de actitud heroica, de un dibujo muy definido. Es imposible no compararlo con otro cuadro llamado el juramento de los Horacios, de David. Como vemos, es una actitud muy similar, una escena como si fuera de teatro, con los personajes en actitudes muy dignas y con un mensaje claro. Las virtudes por encima, o sea, el deber por encima de la afectividad y de la emoción. ¿Qué nos cuenta el cuadro del juramento de los Horacios? David, que fue un neoclásico profesor de José Madrazo y Agudo. ¿Qué nos cuenta? Nos cuenta algo verdaderamente dramático, que es el momento en el que el padre de los Horacios eran trillizos, hermanos, que tenían que combatir con otros hermanos de los curiáceos para conquistar la ciudad de Alba Longa en el siglo VII a.C. Por tanto, ¿qué nos refleja? Pues nos refleja este momento de esplendor, de fuerza virtuosa, de jurar con un deber, de sentimiento de defensa de la patria. Y el drama se acentúa porque una de las hermanas de los Horacios estaba prometida a uno de los hermanos de los curiáceos, de los enemigos. Y otra hermana de los curiáceos estaba casada con uno de los Horacios. Es decir, que eran todos hermanos, digamos, lo que actualmente es todos hermanos políticos. Y ahí está el drama. Y ahí vemos a los personajes femeninos a nuestra derecha, a la derecha del espectador, cómo, claro, sufren por esta situación. El episodio del asedio y la toma de Numancia, destrucción de Numancia por los romanos,
es más conocido y está reflejado en el siguiente cuadro. De hecho, se llama El último día de Numancia, que está pintado por Ramón Martí Alsina en 1858. ¿Qué vemos en este cuadro? Pues aquí vemos un mayor dramatismo, no tiene nada que ver con ese neoclasicismo que hemos visto de principios del siglo. Aquí ya vemos mucho más movimiento, mucha menos importancia de la definición del dibujo en favor de la mancha de color, las caras que muestran dramatismo, emoción, torsión de los cuerpos, etcétera, etcétera. Esto nos dice que es un estilo ya tardorromántico, en donde se definen todas esta serie de características y van caminando hacia el impresionismo, hacia las manchas de color puras. Esto en cuanto a aspectos formales. En cuanto a lo que nos narra, pues nos narra un episodio, casi el episodio final prácticamente, del año 139 a.C. de las guerras celtibéricas, que fueron rebeliones de todas las tribus situadas en el centro norte de la península en contra del poder de Roma. Y esto fue logrado por los romanos porque les dio muchos problemas todo lo que es la rebelión de los celtíberos, pero concretamente la ciudad de Numancia, pues el Senado quería que cayera a toda costa. Para ello envían a su general de moda en ese momento, su gran vencedor contra Cartago, que fue Escipión. Y Escipión lo primero que hizo fue disciplinar al ejército con medidas muy duras. Y lo siguiente fue, una vez que ya tenía disciplinado el ejército, someter a asedio a la ciudad de Numancia, por medio de un doble recinto, de peines de metal y cadenas en los ríos para que Numancia cayera por hambre. Y así lo hizo. Finalmente, en el año 139, como he dicho anteriormente, 139 a.C., Numancia se rindió y fue destruida. No se sabe si por los propios numantinos, que eso entra dentro de la leyenda, probablemente fuera por los romanos, que destruyeron la ciudad como castigo ejemplarizante para el resto de las tribus. Fue el final de las guerras celtibéricas. No me resisto a comparar el cuadro que hemos visto del último día de Numancia con el de Jericó, el de la balsa de la Medusa de Jericó. Son muy similares en cuanto a color, tratamiento de ocres con diferentes matices y sobre todo por la forma en la que refleja un hecho dramático, con el amontonamiento de las figuras, unas sobre otras, emoción pura y disposición de la acción dramática con muchísimo movimiento, muchísimo más, y con mucha mejor técnica pictórica en el caso de la balsa de la Medusa, en la que todos los personajes se amontonan en torno al mástil del barco, porque lo que nos está contando es el avistamiento de un barco que les va a salvar. Esa urgencia que sienten al ver ese cuadro que les va a salvar y que, claro, es su última oportunidad probablemente. En el caso de la balsa de la Medusa nos narra un hecho muy dramático y muy trágico que tuvo mucha repercusión en Francia, que fue el hundimiento de una fragata francesa llamada la Medusa frente a las costas de Senegal, muy probablemente debido a ese naufragio a la falta de pericia de los comandantes de la nave. El fragmento del texto que aparece en la revista National Geographic nos describe la situación. El salvamento de las casi 400 personas que componían la tripulación se hizo en circunstancias de máxima confusión, aumentada por el alcohol, que circulaba entre los marinos, incluido el capitán. Chaumareys y los oficiales se subieron a los botes mientras que 150 marineros y soldados, así como una cocinera, se apiñaron en una balsa improvisada de 15 por 8 metros. En principio la balsa debía ser remolcada por los botes hasta la costa, pero Chaumareys, al verse lastrado por su peso, decidió soltar las amarras y abandonar la balsa y sus ocupantes a su suerte. La balsa se convirtió enseguida en un infierno. Le
Leovigildo ascendió al trono en el año 568 y a partir de ese momento emprendió una serie de campañas que nos dan idea de su pericia militar. Por un lado, redujo a los bizantinos a una estrecha franja en el sur y las Islas Baleares. Por otro lado, redujo una serie de bolsas donde se habían rebelado algunos nobles en la zona de Cáceres y lo que actualmente es Cáceres y Zamora. También redujo a los rebeldes en la zona de Asturias y Cantabria. Leovigildo también rechazó incursiones de los vascones, reduciéndolos a las zonas montañosas, fundando ciudades como Vitoria o Lite. También fundó Recópolis en el sur, en lo que actualmente es Guadalajara, lo que nos da idea de su capacidad técnica y económica. En el 583 venció a su propio hijo Hermenegildo, que se había pasado al catolicismo y se había rebelado en la zona bética, ayudado por los bizantinos, poniendo en peligro su labor unificadora. Como resumen, podemos decir que Leovigildo fue un rey que logró varias metas importantes. La primera y principal es gracias a sus incansables campañas militares, unificó políticamente el reino, sofocó rebeliones, deshizo la tradicional separación entre la población hispano-romana y los godos, controló las zonas en donde todavía permanecía el poder senatorial de los hispano-romanos y en definitiva también unificó políticamente el reino. Por otro lado, también intentó un acercamiento a la unión religiosa, objetivo que no consiguió y que sí consiguió su hijo Recaredo, como veremos en el tercer concilio de Toledo, unificación en torno al catolicismo. Y por último, logró un saneamiento financiero y un paso a un estado moderno relativamente para los cánones de la época. El siguiente cuadro que vamos a tratar es el llamado Tercer Concilio de Toledo, que fue pintado por José Martí y Monzó en el año 1862. En este cuadro nos narra el momento en el que Recaredo el hijo de Leovigildo, expone ante la asamblea convocada por él, expone su cambio de religión. Cambia a la religión católica y jura del arrianismo, junto con su mujer Bada. Les exhorta por medio de un pliego firmado por él y su mujer, en donde él les exhorta a los nobles y a los obispos a que hagan lo mismo, abjurar del arrianismo y pasarse a la religión católica. Podemos decir que el Tercer Concilio de Toledo, celebrado en el año 589, es el momento a partir del cual la religión católica se convierte en religión oficial del reino. Don Pelayo en Covadonga es un cuadro pintado por Luis de Madrazo y Kunz en 1855. Aparece como figura central Don Pelayo. ¿Quién fue Don Pelayo? Pues según las crónicas árabes, una de las crónicas árabes que fue escrita en torno al siglo XI, a mediados del siglo XI, nos narra que tras la conquista de la península hubo un pequeño reducto que no podía ser sometido en las montañas de Asturias. Lo intentaron los musulmanes por medio de asedio y por medio del hambre, y finalmente, efectivamente, murieron muchos de ellos y quedaron reducidos a unos 30 varones y 10 mujeres que, según esta crónica, se alimentaban de miel. No les dieron más importancia y les olvidaron, les dejaron ahí olvidados. Sin embargo, en la misma crónica nos dice que les dieron muchos problemas. Estos llamados asnos salvajes les dieron muchos problemas en los siglos posteriores. En esta crónica musulmán nos habla de un tal Belay, que se correspondería con el Pelayo de los cristianos. Las crónicas cristianas, por su parte, nos hablan de algo similar, nos hablan de Don Pelayo. Don Pelayo era un noble godo, visigodo, que era partidario de don Rodrigo y por tanto enemigo de Vitiza y los viticianos, que huyó al norte y se refugió en las montañas de Asturias. El señor
de los musulmanes que controlaba aquella zona norte de la península, desde Gijón, llamado Munuza, parece ser, según la leyenda, que tuvieron un enfrentamiento porque se enamoró de la hermana de don Pelayo. Por este enfrentamiento, don Pelayo fue detenido por las tropas de Munuza y fue llevado a Toledo, de donde volvió a escapar Pelayo y se refugió de nuevo en las montañas de Asturias, donde hizo ya resistencia. Cuando Munuza fue a someter esta resistencia, este núcleo de resistencia, fue acompañado por el obispo don Opas, el obispo Opas, que intentó persuadir a don Pelayo de que se rindiera, de que no había forma de enfrentarse a un ejército tan superior a sus fuerzas. Don Pelayo pues dijo que no se sometía y que la Iglesia Católica debería reflexionar, igual que la luna se pone, también vuelve a salir con más fuerza. Esto también lo dice la leyenda. Lo que sí que parece cierto es que se intentó convencer, pero que no le convencieron. Y con una batalla en fuerzas desiguales, los musulmanes eran una fuerza muy superior a la de don Pelayo. Aún así, a pesar de eso, parece ser que obtuvo una victoria que fue el germen del nuevo reino asturiano. Septiembre de 1468, en la localidad de Los Toros de Guisando, en Ávila, actualmente, tiene lugar la ceremonia por medio de la cual el rey Enrique IV de Castilla decide dejar a un lado a su hija Juana, llamada Juana la Beltraneja, y nombra como heredera del reino a su hermanastra Isabel. Se os ve preocupado. Es que no estoy. A partir de este momento, quieren que por medio de este tratado cesen las hostilidades, se aclare la sucesión de una vez por todas. Habrá condiciones, entre las cuales, para casarse, Isabel deberá contar con la autorización de su hermanastro, el rey de Castilla. ¿Está bien así? El momento en el que se firma el Tratado de los Toros de Guisando refleja un momento de reencuentro personal entre ambos hermanastros. Hay afecto, hay una cierta vinculación emocional, lo cual no quita evidentemente que hubiera muchas tensiones en los años anteriores entre las facciones que apoyaban a unos y a otros. Isabel de Castilla nació en Madrigal de las Altas Torres el 22 de abril de 1451 y era la tercera en línea sucesoria detrás de su hermanastro Enrique IV. Hubo muchos conflictos a lo largo del siglo XV por las diferentes facciones que apoyaban a unos y a otros. Se llegó a un momento culminante cuando la farsa de Ávila, la llamada farsa de Ávila, que ya hemos comentado también, en donde, por medio de un muñeco que simbolizaba al rey Enrique IV, destronaban a ese muñeco y ponían al frente de la sucesión y al frente del reinado a Alfonso. Alfonso murió de adolescente y automáticamente Isabel se convertía en la siguiente heredera al trono. Cuanto a la sucesión de la corona, motivo de la negociación que hoy comienza, es hora de mostrar respeto al rey. Al año siguiente, 1469, Isabel decide casarse con el heredero de la corona de Aragón, con Fernando, desobedeciendo así una de las cláusulas del Tratado de los Toros de Guisando. A partir de ese momento, el rey Enrique, decide rechazar lo acordado en este tratado y vuelve a nombrar como heredera a su hija Juana. Es el momento en el que empieza de nuevo la desestabilización, porque en el momento en el que Enrique IV de Castilla fallece, se enfrentan, por un lado, las fuerzas que apoyan a Isabel, incluido a la corona de Aragón, contra las fuerzas, los nobles,
que apoyan a Juana, incluido el rey Alfonso V de Portugal. Comienza la Guerra Civil Castellana entre 1474, que es cuando fallece Enrique IV, hasta 1479. Isabel, en esta guerra contra su sobrina Juana, se comportó como un jefe militar más, tomando decisiones en campaña, lo cual la legitimó aún más a sus partidarios, a los ojos de sus partidarios, y le dio una autoridad y un poder especial que le reforzó como reina de Castilla. El siguiente cuadro que vamos a ver se trata del manifiesto del rey Enrique IV al pueblo segoviano, pintado en 1868 por Juan García Martínez. Nos muestra el paseo que da Enrique IV llevando por las riendas el palafrén de su hermanastra Isabel por las calles de Segovia. Es el día siguiente a la firma del Tratado de los Toros de Guisando. Por tanto, es un momento de alegría, de disfrutar junto con el pueblo del momento de paz, porque se considera que se ha logrado alcanzar una estabilidad, porque nada más y nada menos que se había conseguido un acuerdo sobre la sucesión del rey Enrique IV. Luis de Madrazo y Kunz nos pinta en 1848 a una reina Isabel de Castilla de cuerpo entero en un recinto, en un cuarto, en una habitación iluminada únicamente por una luz indirecta procedente de una ventana al lado derecho de la reina. El fondo neutro para destacar el personaje, el rostro con una calidez humana, una serenidad, pero al mismo tiempo transmite también esa energía que ya conocemos de la reina Isabel. El siguiente cuadro nos muestra una escena familiar, una escena de Isabel, una escena íntima de Isabel con sus hijos. Es un cuadro pintado por Isidoro Santos Lozano Sirgo en 1864 y se llama así, Isabel presidiendo la educación de sus hijos. ¿Qué representa este cuadro? Pues vemos que simbólicamente representa ese interés de la reina porque sus hijos tengan la mejor educación, porque tiene grandes proyectos para ellos. Isabel tiene un sentido de Estado. Quiere que sus hijos sirvan de instrumento diplomático para consolidar el reino, consolidar la unión dinástica de los reinos peninsulares, y también lo que pretende en sus intenciones políticas son aislar a su enemigo Francia, que apoyó a su sobrina Juana durante la guerra civil castellana. Entonces, lo que la reina tiene en mente son estos dos grandes objetivos: una consolidación del Estado por medio de la unión dinástica de las coronas de Aragón y Castilla, de los reinos peninsulares, y una unión también diplomática con el reino de Portugal por medio del matrimonio de su primogénita Isabel con el heredero Alfonso de Portugal, que es una forma también de consolidar la paz, porque no olvidemos que Portugal había sido su enemigo al apoyar a su sobrina Juana, llamada la Beltraneja, en contra de sus intereses políticos. Entonces, la dote y este matrimonio era una especie de recompensa de guerra firmado en una de las cláusulas del Tratado de Alcasovas de 1479. Su hijo Juan y su hija Juana tuvieron el destino de casarse con príncipes de los Habsburgo de Austria. Y Catalina, también para rodear a Francia, Catalina estaba destinada a casarse con el rey de Inglaterra, primero con Arturo, y al fallecer Arturo Catalina se casó con Enrique, quien sería Enrique VIII de Inglaterra.
El cuadro pintado por Eduardo Rosales en 1864, en el que nos cuenta el momento en el que la reina Isabel dicta su testamento, debe ser analizado desde el punto de vista formal necesariamente, por su gran belleza y su forma de plasmar un momento tan delicado y tan humano, por un lado, y también tan importante para la historia de España. En el cuadro podemos ver, aparte de Isabel, en su lecho de muerte, con ese protagonismo que le da de una forma muy delicada, muy suave, no de manera burda, sino de una forma muy humana, apoyada en unos cojines, grandes cojines, todo en tonos blancos, también el dosel. Y sobre todo lo que destaca son las actitudes humanas que vemos a su alrededor. También el momento, digamos, formal, en el que Gaspar de Gricio, que es el notario, va recogiendo las últimas voluntades de la reina. Pero a nuestra izquierda, a la izquierda del espectador, vemos a un rey Fernando abatido, pero abatido de verdad, con actitud de caimiento absoluto, con los brazos sobre los reposabrazos del asiento, acompañado por una compungida Juana, su hija Juana, que está junto a él de pie, con las manos entrecruzadas y cabizbaja. Sus servidores, que están un poco más al fondo, y el cardenal Cisneros, que fue un personaje de un gran protagonismo y lo será durante algunos años más. Eso en cuanto a los aspectos formales del cuadro. Pero en este vídeo me quiero referir a lo que nos están contando desde el punto de vista histórico, es decir, lo que nos narran estos cuadros. Y en este cuadro claramente nos está narrando un momento en el cual vamos a conocer las últimas voluntades de la reina Isabel. Y lo primero que hace es nombrar como heredera a su hija Juana. Y dado que Juana manifestaba ciertos indicios de perturbación mental, la propia reina Isabel decidió nombrar a su marido Fernando como gobernador de Castilla hasta la mayoría de edad, hasta los 20 años entonces, de su nieto Carlos, que será Carlos I de España. Pues bien, lo primero que hace es nombrar a Juana como heredera de Castilla. También le preocupaban mucho las nuevas tierras descubiertas, América, para lo cual también dictó, asumía como un compromiso, dado que el Papa Alejandro VI les había dado como condición para legitimar el descubrimiento y conquista de América, les había dado les había puesto como condición que fueran evangelizados. Y ese era otro de los deseos de la reina Isabel, que fuera evangelizado y que se tratara con justicia y sin rigores y de una forma humana a los indígenas que allí viven, que son súbditos de los reyes de Castilla, súbditos de la reina de Castilla en este caso. Por tanto, se les tiene que tratar con justicia y humanidad. El cuadro parece representar a los personajes que van a ser fundamentales en la historia de España tras la muerte de Isabel. Por un lado está Fernando, que continuará como rey de Aragón, su hija Juana como reina heredera del reino de Castilla y el cardenal Cisneros. Anecdóticamente podemos decir que el notario que aparece registrando las últimas voluntades de la reina es Gaspar de Ricio. Se dice que era hermano de Beatriz Galindo, una de las principales servidoras de la reina, una mujer muy culta y que estuvo muy cerca siempre de la reina y fue una gran amiga.